Ciencia y tecnología para octavo grado. Continuamos con nuestro cuaderno de trabajo en la unidad número 3, ya para finalizar. Vamos a la semana 13, vamos avanzando ya abajo. Leamos, el tema de esta ocasión se nos titula Movimiento ondulatorio del sonido en el aire. Indagación. Cuando abres la puerta de una habitación, ¿te has preguntado por qué las cortinas se mueven hacia afuera? La explicación está relacionada con la propiedad del aire del ser comprimido y expandido. Los sonidos que escuchamos de un sistema de música son ondas viajando por las vibraciones del aire. El sistema de música estimula la vibración de las moléculas del aire a su alrededor. Esta vibración envía perturbaciones que comprimen y expanden el aire creando una zona o capas esféricas, concéntricas a la fuente. Muy similares a las espirales de resorte. Slinky. En la zona donde se agrupan las moléculas, aumenta la presión atmosférica y en la que se instancia disminuye. ¿Cómo se propaga el sonido en el aire? Aprendamos cómo viaja el sonido en el aire. Esta actividad descubramos que requiere de un medio material para su propagación y que es muy diferente a cómo se propaga a las cuerdas. ¿Qué propiedades del aire cambian? Esa sería la pregunta. Materiales. Vamos a una candela, fósforo, botella plástica sin tapadera. Procedimiento. Haz una fila de 10 personas colocadas hombro con hombro. Aquí está, así como estamos aquí. De pie y con una cuarta de mano a la distancia. Asegúrate que el último deje la misma distancia a la pared. Aquí va. Empuja con el hombro al primero de la fila, en un segundo al siguiente y así sucesivamente hasta llegar al último, quien rebota contra la pared y regresa al empuje hasta terminar el primero de la fila. Basándote en lo observado, responde las preguntas en tu cuaderno de trabajo. ¿Qué nos dice nuestro cuaderno de trabajo? Dice, dibuja el movimiento que observaste en cada cuerpo mientras empuja, usa una flecha. ¿Qué es lo que observamos? Que este se acostó en este. Aquí no, aquí es rebota. Chum, regresa. Tucu, 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 tucu. Y hasta aquí hasta que se deshace, como ya no tienen que rebotar. Los participantes oscilan durante la colisión mientras la perturbación viaja de izquierda a derecha o viceversa. Solicita a otros participantes que mencionen las magnitudes básicas que mejor describen las colisiones que impactaron a sus hombros. Aquí tenemos unos ejemplos. Tenemos la fuerza, momento lineal, cantidad de movimiento, impulso, energía cinética. Describe el movimiento individual de los participantes durante la colisión y la dirección de la propiedad de la propagación del pulso. Considera tu respuesta literal A. En la fila, cada persona tiene un breve vaivén al propagarse el empuje inicial hacia el final y regresar reflejado por la pared. Vamos a la siguiente actividad. Esta comienza en el literal 4. Coloca una vela sobre una mesa y enciéndela. Usa fósforo. Acerca la boquilla de la botella hacia la vela y golpea el otro lado de la botella con tu dedo. Intenta apagar la flama desde una distancia de medio metro. Basándote en lo observado, responde la pregunta en tu cuaderno de trabajo. Dice la última pregunta. Basándote en la observación, ¿qué ángulo se forma entre el pulso de la compresión del aire originado desde la base de la botella y en dirección a la propagación del pulso? ¿Qué ángulo se formó? Yo creo, en mi opinión, sería 0 grados. Justificamos nuestra respuesta. Pongo 0 grados porque el aire comprimido genera al golpear la base de la botella se desplaza y sale directamente por la boquilla en la misma dirección en la que se propaga hacia la vela. Esa justificamos nuestra respuesta. 0 grados. Vamos con el siguiente. Dice, creatividad. La mayoría de los sonidos que escuchamos a nuestro alrededor es ruido, el impacto de un objeto que cae al suelo, el portazo de una puerta por la bomba, el sonido del tráfico de la ciudad, etc. El ruido está asociado a un sonido con vibraciones irregulares, a una mezcla de frecuencia y amplitud. El sonido musical tiene notas y tonos musicales periódicos, aunque el ruido no tenga esta característica. Las líneas de separación entre la música y
definida como arte del sonido y el ruido puede ser delgado y subjetivo. Una persona con pérdida total auditiva podría diferenciar entre ruido y sonido musical sin observar el monitor de un osciloscopio. La aparición de presión del aire eje Y contra el tiempo eje X. Vamos. B. Armónico. En la columna del aire dentro de los tubos cilíndricos, aunque no observemos la reflexión de la onda sonora ni la forma de los armónicos tal como los vimos en la cuerda, describimos en esta actividad cómo percibimos subjetivamente el sonido enfocándote en la categoría de tono del sonido. El tono en la percepción de lo alto a lo bajo del sonido. El trino de un perico lo percibimos alto y el de una tortolita bajo. Cabe destacar que las impresiones subjetivas de sonidos se relacionan con las propiedades físicas de las ondas sonoras, amplitud, frecuencia, armónica, etc. El tono del sonido depende principalmente de la frecuencia de la onda sonora. Hablando de esto del sonido, dicen que en este planeta se oyen los sonidos gracias a la atmósfera. Si no fuera por la atmósfera, creo que no se oyera nadie, solo señas. Tenemos materiales: dos pajillas rectas, tijera, cinta adhesiva y regla. Procedimiento: forma equipo de 4 integrantes. Uno de ellos se encargará de cortar la pajilla para repartir un trozo a cada miembro. 2. Registra la longitud L de la pajilla completa. Asigna pajilla entera a uno de los integrantes. 4. Corta la pajilla por la mitad, obteniendo 2 trozos de longitud L2. Registra la longitud y entrega a uno de los trozos a un miembro del equipo. 5. Corta el otro trozo L2 por la mitad para obtener 2 partes de longitud de L4. Registra la de la longitud y entrega uno de los trozos a otro integrante. Corta los trozos restantes a la L4 por la mitad para obtener las 2 partes de longitud L8 y registra la longitud y quédate con uno de estos trozos. A 4 etiquetas de papel o cinta, identifícalas como L, L2, L4, L8 y pega las etiquetas correspondientes según el trozo de pajilla que se te fue asignado. Sopla suavemente sobre un extremo y la pajilla en dirección perpendicular y empieza quien tiene la mayor longitud y termina el menor. Puede grabar cada sonido con el teléfono. Intenta identificar un patrón sonoro que escucha en relación con diferentes longitudes. Responde. La primera pregunta que vamos a contestar en nuestro cuaderno de trabajo va a ser: escribe un enunciado general sobre cómo acortar la longitud de un trozo de pajilla afecta el tono para el caso de un tubo abierto por ambos extremos a la presión atmosférica. Pregunta 10, que sería la literal B de nuestro cuaderno de trabajo. Sopla tu pajilla en su estado de tubo abierto y sin dejar de soplar, cubre el extremo inferior con el dedo. Sigue el mismo orden del paso 8. Ahora, tu pajilla se convierte en un tubo cerrado. O sea, lo vamos a tapar con el dedo. Un extremo abierto y el otro cerrado. Puedes grabar el sonido con tu teléfono. Responde. Escribe un enunciado general sobre cómo cambia el tono al pasar de un tubo abierto a otro cerrado. 11. Con la pregunta C. Sopla la pajilla en su estado de tubo cerrado y sin interrumpir el flujo de aire, destapa el extremo superior. Sigue el orden del paso 8 y puedes grabar el sonido. Con tu teléfono. Responde. Escribe un enunciado general sobre cómo cambia el tono al pasar de un tubo cerrado a uno abierto. Y la última pregunta con la que trae literal Eva. Sopla la pajilla en estado tubo cerrado y repite el paso 8. Responde. Escribe un enunciado general sobre cómo acordar la longitud de una pajilla afecta el tono en el caso de un tubo cerrado. Bueno, considerando que las dos se trae dos preguntas, la D y la EVA. Para él sería: ¿qué medio físico está vibrando dentro de la pajilla? Tubo abierto y tubo cerrado. ¿Y qué genera el sonido que escucha? Contestamos. Registramos las pajillas que cortamos. Pueden poner esa sugerencia. Longitud de la pajilla L sería 24 centímetros. La longitud de la pajilla L2 sería 12 centímetros. La longitud de la pajilla L4 sería 6 centímetros. Y la longitud de la pajilla L8 sería 3 centímetros. Efecto que hay en la altura del tono al acortar la longitud del tubo abierto. El tono se vuelve más alto. Esto se debe a que una columna de aire más corta vibrará a una frecuencia fundamental mayor. Vamos a la pregunta D. Efecto que hay en la altura del tono en la transición del tubo abierto a un tubo cerrado. El tono se vuelve más bajo. Un tubo cerrado se puede
sustentar cierta frecuencia, armónicas y frecuencias fundamentales. Es aproximadamente la mitad de la frecuencia de un tubo abierto. Vamos a la pregunta C. Efecto que hay en la altura del tono en la transición del tubo cerrado a un tubo abierto. El tono se vuelve más alto. Al abrir el extremo se permite más armónico y vuelve a la frecuencia fundamental. Es aproximadamente el doble del tubo cerrado de la misma longitud. Efecto que hay en la altura del tono al acortar la longitud de un tubo cerrado. El tono del sonido producido al soplar se vuelve más alto, al igual que en el tubo abierto. Una columna de aire más corta vibrará a una frecuencia fundamental mayor. Medio físico que está vibrando dentro de la pajilla sería el aire. Veamos por qué. Al soplar se crea una perturbación en el aire dentro de la pajilla, generando ondas sonoras que se propagan hasta nuestros oídos. ¿Va? Un sonido bien fino y a veces bonito. Va, continuamos. Va. Vamos al área de comunicación. Va. En etapas anteriores experimentamos con la propagación de sonido y conocimos que las vibraciones se transmiten a través de las moléculas del aire. Además, complementamos con el estudio de los armónicos en columnas del aire dentro de los tubos cilíndricos. Estos armónicos son una manifestación directa de las ondas estacionales que forman debido a la reflexión del sonido en un extremo del tubo, permitiendo explorar con factores que influyen en la velocidad de la onda sonora. Así ambos experimentan ayudan a ilustrar los principios fundamentales de transmisión de sonido en medios gaseosos. Bueno, nos vamos a ir de un solo a así se calcula. Vamos a ver qué nos dice. Sí, va, ¿qué nos dice? Va. Lee la sección así se calcula que se encuentra a continuación. Va. Tenemos aquí este ejercicio. Tenemos algunos datos. Los observamos. De aquí vamos a sacar la siguiente actividad. Y así vamos a hacer algunos esquemas. Resuelve los ejercicios en tu cuaderno de trabajo. Dice la primera pregunta. Acuérdense que esto vamos a trabajar de acuerdo a lo que dice en la sección, así se calcula, así vamos a trabajar. A partir de los gráficos y resultados del ejemplo 1, así se calcula, de la página 101 del libro de texto, calculamos las siguientes propiedades de la onda sonora. Rapidez de la onda sonora. Bueno, como ya está dado, solo vamos a poner, vamos a ver, el texto de la solución ya nos proporciona este valor. La rapidez de la onda sonora en el aire es aproximadamente 340 metros sobre segundo. Ya está hecho. ¿Para qué lo vamos a calcular? Solo sacamos el dato. Amplitud de la variación de presión. La amplitud de la variación de presión es el valor máximo de AP, ya sea positivo o negativo. Con respecto a la presión atmosférica normal, observando la gráfica de la variación de presión BS posición, vemos que la onda oscila entre más 1,27 PA y menos 1,27 PA, presión atmosférica. Por lo tanto, la amplitud de la variación de presión es 1,27 PA. Aquí tenemos 1,27. Aquí está calculado 1,27 negativo y 1 positivo. Aquí tenemos la rapidez de sonido en el aire es aproximadamente 340 metros sobre segundo. Ahí están los datos ya dados. Solo de sacarlo. Por lo tanto, la amplitud de variación de presión atmosférica es 1,27 PA, presión atmosférica. Frecuencia de la onda sonora usa la ecuación 3.4. La 3.4 sería F igual a 1 sobre T. La solución ya que calculó el periodo T de la onda sonora, utilizando la relación entre la rapidez de la onda B, la longitud de onda sería este palito que parece como que fuera para buscar tesoro. Creo que ahí salen los pitufos. Y creo que Gargamel, creo que estaba ocupando un palito de eso para buscar tesoro, pero lo ocupó para buscar pitufos. Y el periodo T, despejando T es igual a, ¿cómo que se llama esto? Esto se llama la onda, rapidez de la onda. Así tengamos, rapidez de la onda es igual a la velocidad. Sustituyendo los valores, la rapidez de la onda es igual a 2 metros y la velocidad es 340 metros sobre segundo. Hacemos la división, tenemos 2 metros entre 340 metros, nos da, lo vamos a simplificar. Como no podemos dividirlo,
A 2 metros la mitad sería 1 y mitad de 340 sería 170 Hz. 170 avos Hz. Ahora podemos calcular la frecuencia F usando la fórmula F1 sobre T. Sería F igual a 1 dividido entre 1, que recuerde que el tiempo sería 1 sobre 170 avos de segundo. Recuerde que lo que nos han enseñado en matemáticas y datos. O también, sí, también matemática, también lo están enseñando en aritmética y finanzas, de cuarto grado, quinto y sexto. Sacamos el recíproco, para que ya no hagamos esta división, sacamos el recíproco. En vez de dividir, vamos a darle vuelta, aquí tenemos 1 sobre 170, hoy 170 sobre 1 sería el recíproco, o sea que sería el mismo 170. Y ese 170, en vez de dividirlo, lo vamos a multiplicar. 170 por 1 será 170 Hz. Por lo tanto, la frecuencia de la onda sonora es 170 Hz. Bueno, estamos bien, continuamos. Calcular la longitud de onda asociada con la nota, la media sería 440 Hz como sonido que viaja a través del aire. Utilizar el valor de 340 m sobre metros sobre segundo como la rapidez de promedio del sonido del aire. Tenemos. Solución. Frecuencia de la nota F sería igual a 440 Hz. Rapidez del sonido en el aire, que sería la velocidad sería igual a 340 metros sobre segundo. Fórmula sería, la amplitud de la onda sería igual a B por frecuencia. La frecuencia sería, la velocidad sería 340 y la frecuencia de la nota sería 440. Al dividirlo nos da 0.7727. Recuerda lo que nos han enseñado en matemáticas de datos, que le ponemos este palito y este es un número periódico. Se repite el 27, 27, 27, 27 metros. Eso se va hasta el infinito, serían metros. Por lo tanto, la longitud de onda asociada con la nota la medio sería 440 Hz, viajando a través del aire aproximadamente a 0.77 metros. Ya, aproximando. El oído humano puede oír sonidos de frecuencia comprendida en el aire en el intervalo de 20 Hz a 20 kHz. Aproximadamente. ¿Cuál es el rango audible expresado en la longitud de onda? Rapidez de sonido sería B igual a 340 metros sobre segundo. Tenemos. Siguiente dato, tenemos. El rango de frecuencia audible, frecuencia mínima sería 20 Hz y la frecuencia máxima sería 20 kHz. Que esto sería igual a 20 por 10 a la tercera potencia, elevada a la tercera potencia de Hz. Rapidez de sonido en el aire. B igual a 340 metros sobre segundo. Utilizaremos la relación entre la rapidez de la onda, B, la frecuencia F y la longitud de onda. La longitud de onda máxima sería igual a velocidad sobre frecuencia mínima. La frecuencia mínima la velocidad sería 340 metros sobre segundo, mientras que la frecuencia mínima sería 20 Hz. Al hacer la división nos da 17 metros. Vamos al siguiente. La frecuencia de onda se llama frecuencia de onda. No, sería la longitud de onda. Longitud de onda mínima es igual a velocidad por frecuencia máxima. Así que al hacer esta conversión, va a multiplicarlo 10 elevado a la 20 por 10 elevado a la tercera potencia sería 20.000. Tenemos 340 dividido entre 20.000. ¿Cuánto nos da? 0.17 metros. Lo convertimos a centímetros, te da 1.7 centímetros. Por lo tanto, el rango de audible expresado en la longitud de onda es aproximadamente de 1.7 centímetros hasta 17 metros. Continuamos. Dice, a partir de la frecuencia fundamental 240 Hz, medida en un tubo cerrado y en otro abierto, calcula la longitud de cada tubo. Dibuja el tubo de modo de vibración en la columna del aire
en la frecuencia fundamental. Escribe las posiciones de los nodos y los antinodos de desplazamiento en eje X. Vamos primero. Tubo cerrado. Un extremo cerrado y el otro abierto. La rapidez del sonido en el aire V igual a 340 metros sobre segundo. Frecuencia fundamental F1 sería igual a 240 Hz. Longitud del tubo sería... Longitud del tubo sería cerrado. Para un tubo cerrado, la frecuencia fundamental F1 corresponde a la primera armónica, donde la longitud del tubo es de un cuarto. La longitud de onda sería la longitud de onda 1. La longitud de la pajilla cerrada es igual a B sobre 4, que este 4 se obtiene este cuarto. Acuérdate que estoy simplificando todo el proceso, aunque el proceso es algo largo. Por frecuencia 1. Esto sería igual a 340 metros sobre segundo dividido entre 4 por 240 Hz. 4 por 240 Hz sería 960. Hacemos la división y nos da 340 entre 960 es aproximadamente 0.354 milésimas de metro. La longitud del tubo cerrado es aproximadamente 0.354 milésimas de metro, que sería 35.4 centímetros. ¿Cómo nos va a quedar el dibujo? El nodo lo vamos a hacer en 0, mientras que el antinodo lo ponemos en 0.35. Acuérdate que aquí en nuestro libro de texto lo han aproximado, no, cuaderno de ejercicio, cuaderno de trabajo, lo han aproximado, ¿no? Porque nosotros ocupamos 3 cantidades, mientras que aquí en el cuaderno de trabajo solo han ocupado 2. El antinodo lo colocamos en el 0.35 y el dibujo lo vamos a hacer aquí. Recuerden que el nudo va aquí y el antinodo es lo que queda en medio. Lo vamos a hacer con forma de cono. Vamos con el siguiente. Tubo abierto, ambos extremos. La longitud del tubo sería LA. Longitud abierta. Para un tubo abierto, la frecuencia fundamental F1 corresponde a la primera armónica, donde la longitud del tubo es media de la longitud de onda 1. Sería la LA, o sea, la longitud abierta es igual a B por 2 por frecuencia 1. La frecuencia 1 sería 240, en este caso lo vamos a multiplicar por 2, pues por la media. 340 entre 480, o sea que sería el resultado de este, que nos da aproximadamente 0.708 milésimas de metro, es aproximadamente. La longitud del tubo abierto es aproximadamente 0.708 milésimas de metro o también 70.8 centímetros. El dibujo nos va a quedar así. El nudo nos va a quedar en 0.35, mientras que el antinodo nos quedaría en 0 y en 0.71. Recuerden que aquí lo han aproximado. Aproximamos aquí, recuerden que 8 cumple el requisito y el 0 pasa a ser un 10, 1. Ahora leemos lo último, ¿qué nos dice? El último ejercicio. La tráquea de una grulla blanca promedio de mide 1.524 de largo. ¿Cuál es la frecuencia de resonancia fundamental de la tráquea del ave? Moldeada como un tubo estrecho cerrado por un extremo y a una temperatura de 37 grados centígrados. Dibujo la onda estacionaria de esa frecuencia. La rapidez del sonido del aire depende de la temperatura. Podemos usar la siguiente ecuación. Tenemos B igual a 331.3 más 0.606 por TC. El TC en este caso sería temperatura Celsius, 37 grados centígrados. Ahora hacemos los resultados. B es igual a 331.3 más 0.606 por 37, que serían los grados Celsius, es igual. Bueno, en este caso hacemos la multiplicación aquí de esto. Nos da 22.4
422, ¿va? Al hacer la sumatoria nos da esta sumatoria del 331.3 más 22.422 es igual a 353.722, ¿va? Para un tubo cerrado, la frecuencia fundamental F1 corresponde a la primera armonía, donde la longitud del tubo L es igual a un cuarto de la longitud de la onda 1. La fórmula de la longitud de onda fundamental A1L4 es igual a 4 por 1.524, que es igual a 6.096 metros. Fórmula de frecuencia fundamental F1B sobre el... ¿Cómo dijimos que se llamaba ese signo? Se le titula, le llamábamos como la longitud de onda. Longitud de onda, se nos tiene que quedar esa frase. Aunque no vamos a acordar del mu, ya vamos a toparnos otra vez con el mu. Con el símbolo mu, no con una vaca. F1 es igual a velocidad por la frecuencia de onda, que sería igual a 353.722 metros por segundo sobre 6.0996 metros, que es igual a 58.03 Hz. Por lo tanto, la frecuencia fundamental del ataque de la grulla blanca, moldeada con un tubo cerrado, es aproximadamente 58.03 Hz. Vámonos a la grulla. El antinódo lo colocamos... No, el nodo lo vamos a colocar en el modo cerrado. Aquí va. Y el antinodo lo vamos a colocar en el punto 1.52, no, 1.524 milésimas de metro. Aquí colocamos bueno, aquí ya estaba hecho. Solo colocamos que va abierto, porque el antinodo, acuerde que va en medio. Bueno, eso ha sido todo. Pasamos a la evaluación. Wow. Vamos a ver cómo nos queda. Comenzamos a contestar y vamos a poner una mini justificación. Subraya nos dice a las siguientes situaciones donde la fuerza neta es constante. En este caso sería el objeto de caída libre no involucra resistencia del aire. Vamos a poner la justificación. En ausencia de la resistencia del aire, la única fuerza que actúa sobre el objeto es la fuerza de gravedad, que es constante cerca de la superficie terrestre. Siguiente. El número de ciclos que vibra en la diapasón cada segundo está relacionado con la característica de la onda sonora. Sería la frecuencia. El número de ciclos que vibra en una diapasón cada segundo está relacionado con la característica de onda sonora, que sería la frecuencia. La frecuencia se define como el número de ciclos completos de una onda que ocurre en un segundo y mide en Hz. 3 péndulos simples consisten en esferas idénticas de la misma masa que están conectadas por varillas rígidas de masa significante. El péndulo B oscila como sus dos masas juntas. Dos péndulos con igual periodo son A y B. Miren, aunque tengan dos, pero tienen el mismo, es igual. El péndulo con mayor periodo de oscilación, ese sería el C. Primero es más grande, primero porque la cuerda es más larga, tiene 1.5 de longitud. 4. Una onda estacionaria se establece en una cuerda de 120 centímetros de largo, con ambos extremos fijos. La cuerda vibra a 120 Hz en 4 segmentos. Cuando se impulsa para tocar, la longitud de onda de ese armónico y la frecuencia fundamental de la cuerda son bajas. La longitud de la onda sería 60 centímetros y la frecuencia sería 30 Hz. La longitud de cuerda esto que están anaranjado es la justificación. La longitud de la cuerda L es igual a 120 centímetros. Frecuencia armónica Fn sería 120 Hz. El movimiento de onda es igual a 2L sobre N, que serían las oscilaciones, que serían 4. 2 por 1.2 metros. Recuerda que esto lo transforma, la longitud de la cuerda transformamos a metros, sería 1.2 y multiplicamos y nos da 2.4. Eso lo dividimos entre 4 y nos da 0.60 metros. Tenemos justificada la primera. 0.60 metros sería igual a 60 centímetros. Está calculado bien. Hoy tenemos frecuencia. La frecuencia F1
tenemos que F, la frecuencia armónica entre las oscilaciones, la N. Tenemos 120 Hz entre 4 y nos da igual a 30 Hz. ¿Estamos bien? Vamos con el 5. Dice, el ítem 4, el número armónico del modo normal de oscilación en que vibra la cuerda es, ya dijimos que era 4. Ponemos el literal C. Vamos a la pregunta 6. En el movimiento armónico simple, si el desplazamiento desde el punto de equilibrio es máximo, sería la energía potencial es máxima y la energía cinética es mínima. Justifiquemos esta respuesta. Dice, cuando el objeto alcanza su desplazamiento máximo desde el punto de equilibrio, la amplitud se detiene momentáneamente antes de invertir su dirección. Vamos con el 7. La rapidez de un sonido de 440 Hz es 343 metros sobre segundo en el aire y 1530 metros sobre segundo en el agua del mar. La longitud de la onda de este sonido de un medio físico son bajas. ¿Cuál sería? En el aire sería 0.78 metros. Que eso viene de dividir 343 metros sobre segundo dividido entre 440 Hz, que es igual a 0.78 metros. Aquí no dio bien. En el siguiente caso, yo creo que aquí redondearon. Porque mira, a mí medio mínimo aquí le dio acá. En el agua, tenemos la longitud de onda en el agua sería 1550 metros sobre segundo entre 440 Hz. Es igual a 3.48 metros. Ya redondeado serían la literal vez de 3.5 metros. Vamos a literal 8. Va. Una boya se eleva a 5 metros sobre segundo cuando las crestas de las olas pasan por ella. El periodo y la frecuencia de estas ondas son va. El periodo sería 5 segundos y la frecuencia sería 0.20 Hz. Aquí tenemos una fórmula con la que justificamos nuestra respuesta. Frecuencia sería igual a 1 entre tiempo. El tiempo 1 lo dividimos entre 5 puntos, que sería el tiempo. Aquí está. Al dividirlo nos da 0.20 Hz. Aquí está la respuesta. 9. Una cuerda de 0.13 kilogramos metros de densidad lineal se tensa entre dos postes. Se da un pequeño golpe en un extremo y el pulso viaja con una rapidez de 5 metros sobre segundo. La magnitud de la tensión que soporta la cuerda es va. Sería el literal C. 0.325 newton. Justifiquemos nuestra respuesta. T es igual a mu, como les dije, aquí está mu, por velocidad 2. Y tenemos 0.013 kilogramos metros por 5 metros sobre segundo cuadrado. 0.13 kilogramos metros por 25 metros sobre segundo cuadrado sería igual a 0.325 newton. ¿Por qué 325 newton? Porque kilogramos metros por metros sobre segundo es igual a newton. Así que la respuesta es literal sea 0.325 milésimas de newton. Vamos con la siguiente. Nos dice, dos ondas 1 y 2 se propagan a lo largo de las cuerdas 1 y 2, respectivamente. A partir de la formación dada en los gráficos, la rapidez de las ondas de la frecuencia son bajas. Bueno, miren, aquí tratamos de hacerlo mejor. La rapidez en V1 sería 4 metros sobre segundo. La rapidez en la longitud de la onda dividida por el periodo del gráfico 1, la longitud de onda 2 metros y t sería igual a 0.5 metros. Entonces V1 es igual a 2 entre 0.5, que es igual a 4 metros. Aquí sí salimos bien. En el caso 2, la respuesta exacta, buscando muchos cálculos, dice que tienen que ser 1. Yo pensaba que era este, pero este no. Este es menos, sería milímetros, nos da 0.00095. No, sí que no puede hacer esta. Aproximadamente podría ser 2 metros, porque si la respuesta es 1, podemos decir que 2 va. Así que pongamos literal, ¿verdad? Está muy alejada de la respuesta. También el C está muy cercano a la respuesta, pero es demasiado, porque si supuestamente es 1, la respuesta ahí.
según la forma. De acuerdo con los resultados del ítem 10, la relación de las rapideces de las ondas en las cuerdas 1 y 2 es, tenemos que colocar el literal B. Acá aquí me han puesto C, aquí yo le cambié a B. B1 sería mayor que B2, ¿no? Sí, porque en teoría, miren, aquí nos dio 4 metros, aunque sea cualquiera de estas, porque supuestamente si la respuesta exacta es 1 metro sobre segundo, sí tendría que ser menor, aunque pusimos 2, pero también el 2 es menor, así que la respuesta sería el B. Si se puede considerar que el canal auditivo humano se parece al tubo de un órgano cerrado, por un extremo que resuena a una frecuencia fundamental de 3000 Hz, ¿cuál es la longitud del canal auditivo? Utilicé la temperatura corporal de 37 grados centígrados para determinar la velocidad del sonido dentro del canal auditivo. Y la respuesta sería 2.9 centímetros. No colocamos el procedimiento porque no nos alcanza este pedacito. Vamos a la pregunta 13. Calcular la longitud de onda periódica si la distancia entre la primera cresta y la tercera valle es de 15 metros. También aquí nos dio un poquito de problema porque según mis fuentes ninguna era la respuesta. Supuestamente, si vamos de aquí a aquí, si hacemos una sumatoria nos da 7.5 metros. Así que no colocamos ninguna porque no está la respuesta entre los literales. Observa la longitud, la onda original y luego empareja correctamente la descripción de la derecha con la onda correspondiente trazando una línea. Y según yo pensaba que íbamos a observar esta onda, pero sí, porque esta onda se parece. Yo pensé que esta era la original, pero no. En mi opinión creo que la original es la primera. Onda original le ponemos aquí, así que trazamos la línea aquí. Esta es la onda original. La misma longitud, que sería esta, son iguales, y menor amplitud. La amplitud sería esto, ¿bien? Sería ese literal. Ahora, longitud de la onda más corta y la misma amplitud. Sería esta. La misma onda, miren, se parece a la original. Puede que estar observando la original. La longitud de la onda más corta y la misma amplitud. Es más corta y la misma amplitud. Sería este. Ahora vamos con este. Longitud de la onda más corta, amplitud más pequeña. Si observamos, es más corta, de la onda es más corta y la amplitud es más pequeña. Ahí tenemos, vamos con el siguiente. También en este caso no podemos poner justificaciones porque tenemos que hacer un gran proceso. Escríbelo en verdadero, que sería la B, o falso F, sobre las siguientes afirmaciones. La frecuencia es una medida cuantitativa del tono. La frecuencia es una medida cuantitativa del tono. Sí, es verdadero. El tono de una nota musical depende del timbre. Es falso. Escucha la misma nota musical. Tocar de una trompeta y un saxofón puede identificar los tonos porque producen diferentes armónicos. Si son diferentes, porque el de la cuerda es muy distinto al de un saxofón o el de un piano. Así que colocamos verdadero. Bueno, y con esto le damos punto final a la tercera unidad. Próximamente la unidad 4. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por la atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.